Estimados amigos, estimadas amigas, esta es la tercera grabación que hago para la página de Facebook. Las dos anteriores, pues las invito a verlas si es que no las han visto, porque en esta oportunidad voy a concluir la temática introductoria sobre el neoliberalismo. En las dos anteriores me dediqué a lo mismo, pero es que es tan vasto el tema que vale la pena. Ahora voy a concluir justamente con algunas afirmaciones que quedaron pendientes de la vez pasada. En el consenso de Washington habíamos dicho que se habían construido 10 recomendaciones de política económica para América Latina en Estados Unidos, en Washington, por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eso se había hecho entre los años 89 y 90, de manera que cuando Fujimori fue electo, que fue precisamente en el año 90, pues estaba recién elaborado el documento y esto fue aplicado a rajatabla por el Fujimorismo y luego por los gobiernos que lo sucedieron, por Toledo, por García y por Humala. Lo mismo sucedió desde el 89, a fines del 89 y los 10 años en que gobernó Menem en Argentina. Fueron las dos únicas aplicaciones a rajatabla en América Latina, con funestas consecuencias en ambos casos. Bien, voy a referirme no a los 10 puntos, sino a algunos, concretamente a 5 de los 10 del Consenso de Washington, porque considero que es importante para comprender la política económica actual en el Perú. El cuarto punto del Consenso de Washington dice: tasas de interés determinadas por el mercado. Suena lógico porque no es conveniente que el Estado esté interviniendo en fijaciones de tasas de interés que podrían conducir, y a veces han conducido, a negociados. Pero en este caso, tomarlo a rajatabla implica, por ejemplo, que no haya tasa preferencial jamás, ni siquiera temporalmente, tasa preferencial para fomentar el agro, a los campesinos y agricultores pequeños, que son los que dan de comer al 70% a los peruanos y que realmente viven en pésimas condiciones y son víctimas de los intermediarios. Y el alimento se va encareciendo en gran parte por las dificultades de estos agricultores. No se puede. ¿Por qué? Porque el Consenso de Washington dice que no. O asociaciones de vivienda cuidadosamente estudiadas, ¿cierto?, que puedan gozar de esta posibilidad. Y así otros grupos perfectamente organizados, tamizados, perfectamente estudiados. No se puede. Entonces, este es el reino de la banca privada, que pone las tasas que quiere y el Estado nunca puede intervenir. Es bueno decirlo, pero en el Perú el spread bancario, o sea, la ganancia de los bancos, que es la diferencia entre la tasa activa y pasiva, es el 7º más alto del mundo. De manera que aquí estamos pagando el pato del Consenso de Washington, ¿ya? El punto número 6 habla de la liberación de comercio, los famosos TLC que vinieron después. Los tratados de libre comercio son hijos del Consenso de Washington, que a su vez es hijo del neoliberalismo, de las concepciones neoliberales. ¿Y qué ha sucedido? Por ejemplo, vamos a hablar de TLC con China, para no referirnos a otros TLCs, que a la población se la hizo creer de que iba a ser muy beneficioso porque vamos a exportar muchísimo a China o a Estados Unidos, pero la verdad es que eso no ha sucedido. Escojo el TLC con China porque es muy fácil de entender para nosotros los peruanos en sus consecuencias negativas. Antes del TLC con China, el mejor algodón del mundo, el peruano, era muy demandado por el complejo de Gamarra.
y las prendas peruanas de algodón muy apetecidas en el mercado mundial. Yo he visto tiendas en Europa que decían hechas con algodón peruano. Pues todo eso se está acabando en gran medida. Los productores de algodón o los algodoneros de Huaral, por ejemplo, yo he conversado con ellos, se quejan de que ya no son demandados por Gamarra, porque las prendas chinas, después de la firma del TLC con China, que fue fomentado por la ministra Flores Arao, recuerdan ustedes, y pues, mejor dicho, por el Fondo Monetario a través de ella y de Alan García, pues se hizo esta firma de un gigante y de un pequeño país, una pequeña economía como la peruana. Es esa asimetría la que explica el fracaso de los TLCs, en el caso de las grandes economías como Estados Unidos, Europa y China versus el Perú, que no ha desarrollado una industria grande, y entonces las pequeñas industrias, 23.500 se calculan, que surtían a Gamarra con trabajadores peruanos, pues de esas ya han quebrado más de 20.000, porque ahora Gamarra se dedica en un 85% a vender ropa china y ropa hindú. Esas son consecuencias del TLC con China. La gran economía norteamericana, con el ministro de Hacienda de entonces, Hamilton, impuso ciertas protecciones para que los productos extranjeros, ya en el siglo XVIII, los productos extranjeros que pretendían ingresar a Estados Unidos se les cobraran aranceles, impuestos a la importación. Eso generó la gran potencia productora agraria e industrial norteamericana. Lo mismo hizo Alemania, lo mismo hizo Japón. Ahora que ya son potencias, nos dicen, bueno, ahora podemos hacer TLC contigo. Y nosotros no tenemos una potencia agraria y tampoco una potencia industrial. Lo que hacen es absorber nuestra economía, destruir en sus posibilidades nuestra economía, nuestra producción, mejor dicho. Bueno, pues han quebrado más de 20.000 empresas que surtían a Gamarra, y toda esa gente que se ha ido a la calle a engrosar la masa de informales, de subocupados y de desocupados. Es una mala idea los tratados de libre comercio con grandes potencias, y eso es fomentado por el neoliberalismo y concretamente por el Consenso de Washington en su punto sexto, y aplicado al Perú a rajatabla. El punto séptimo, liberación de barreras a la inversión extranjera directa. Esto es muy claro. Las empresas que miden el riesgo económico de los países, ¿no?, y que están vinculadas estrechamente al mercado y al Fondo Monetario, justamente las empresas calificadoras de riesgo, exactamente así se llaman, pues nos dicen a nosotros, los países latinoamericanos, los países pobres del mundo, que tenemos un alto riesgo de inversión si es que no liberamos barreras a la inversión extranjera directa, por ejemplo. Esta es una de las razones por las cuales nos califican mal. Es decir, aquel país que se regala más fácilmente a la inversión extranjera directa, sí tiene una buena calificación. ¿Qué le parece? Entonces, de ahí viene esto de, sí, inviertan, y la teoría del perro del hortelano de Alan García, inviertan, que ahí está nuestra selva, ahí está nuestra sierra, ahí está nuestra costa, inviertan en lo que quieran, no vamos a hacer como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, inviertan y en las condiciones que quieran. Eso es lo que ha venido sucediendo y sucede y sigue sucediendo. Bien, el punto octavo, privatización de las empresas estatales, de la actividad empresarial del Estado. Eso al Perú lo tomaba a rajatabla. No lo tomaba a rajatabla ahora Brasil, que tiene enormes empresas estatales, estratégicas sobre todo, o México con Pemex, o Ecopetrol en Colombia, o
la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, donde no obtienen petróleo, pero se dan el lujo de invertir como empresa petrolera en el Perú, en los grifos Primax, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros, pues, no le damos licencia a los grifos de Petroperú para que existan, o si existen, son siempre por concesionarios privados, pero muy pocos, ¿no? Observen ustedes, muy pocos. Y no permitimos que haya una integración vertical en Petroperú en su trabajo. ¿Qué significa esto? En la upstream, que es la extracción del petróleo del pozo, la refinación y la comercialización, que son las tres fases. No permitimos eso, haciendo que esta empresa no desarrolle lo que podría desarrollar. Y así todo es enormemente positiva para la economía nacional. Es realmente una traba este tipo de dogmas neoliberales impuestos al Perú. Voy a referirme solamente al 9º punto, la desregulación, que lógicamente se refiere a esto que está sucediendo desde siempre, desde que se impuso el neoliberalismo en el Perú, que es que los trabajadores pagan el pato. Se desregula, es decir, no hay normas reguladoras que puedan proteger al trabajador, a la sindicalización, etc. Entonces, eso favorece al capital y desfavorece al trabajo. Voy a referirme al que fue el artículo 115 en la Constitución del 79 y copiado casi literalmente en la Constitución del 93, que es ahora el artículo 58, que es lo que denominan economía social de mercado. Este concepto de economía social de mercado fue, ya lo dije en la anterior intervención, fue acuñado por Alfred Müller-Armack, el líder de los que fundaron el neoliberalismo en Mont Saint Pelerin en 1947. No se puede, a mi juicio, ser humanista, ser un social cristiano, ser un socialista, ser un patriota con una economía social de mercado. Porque una economía social de mercado significa que el mercado es el que va a regir y que el Estado nunca va a poder proteger al ciudadano. Voy a precisar aquello de economía social de mercado que fue acuñado en la Constitución del 79, artículo 115, con los votos del APRA y del PPC, y con los votos en contra de las distintas izquierdas, que por ello y otras razones no firmaron esa Constitución del 79. Pues bien, la Constitución del 79, mucho más balanceada que la del 93, porque estaban la ultraderecha con el PPC, el centro derecha con el APRA, y las izquierdas, pues era mucho más respetuosa de los derechos de los trabajadores. Pero había este artículo. ¿De dónde lo habían tomado? De la Constitución alemana. No olvidemos que el Partido Popular Cristiano es financiado y apoyado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung de Alemania y el APRA por la Fundación Friedrich Ebert de Alemania también. De manera que de ahí construyeron el concepto y lo impusieron en la Constitución del 79 con su mayoría, de más de dos tercios, sumando estas dos fuerzas políticas. Y entonces, este artículo no fue desarrollado como en la de 93, pero ya marcaba la pauta, porque economía social de mercado, o economía de mercado, o economía nacional de mercado, como suele decirlo Ollanta desde antes, desde que era candidato, son lo mismo, y eso lo dice el creador del concepto, Alfred Müller-Armack. Y entonces, en la Constitución del 93, el artículo 58 lo resalta, economía social de mercado. Hay solo dos países en el mundo que se autodefinen economía social de mercado, que no es otra cosa que somos neoliberales por Constitución. La Constitución así nos manda.
Imagínense ustedes. Y entonces, eso significa que, digamos, el mercado está por encima del ser humano. Para los humanistas, para los social cristianos, para los socialistas que consideran que el ser humano es el centro, pues la economía social de mercado, economía nacional de mercado, contradice sus ideales. Y quien les habla está totalmente en contra de ese concepto, acuñado, repito, por Alfred Müller-Armack en el 47 en Alemania. Entonces, resulta ser que las consecuencias del concepto son graves para la economía peruana, pero para cada uno de nuestros ciudadanos. Cuando Humala fue candidato, habló de economía nacional de mercado. El que les habla y muy pocos más alertamos, dijimos, cuidado, es el continuismo, es lo mismo. Pero, desgraciadamente, este tipo de debates intelectuales no se dieron y no se siguen dando, y la gente cayó en la trampa y dicen, traicionó. Yo considero que Humala no traicionó. Nunca me sentí decepcionado por lo que ahora viene sucediendo con Humala, porque ya tenía claro que él había dicho que iba a continuar. ¿Ves? Entonces, es muy importante que hayan estas conversaciones, y por eso me siento muy agradecido que haya tenido éxito hasta el momento las dos presentaciones anteriores, y espero que esta también, porque contribuye al debate, al conocimiento y al debate. Y quiero agradecerles a ustedes. Prometo que en la próxima semana voy a dedicarme a otros temas también de la economía, de la política, de la cultura y de la sociedad peruana, pero consideraba y considero que era fundamental lanzar algunos conceptos fundamentales como lo que los he hecho sobre neoliberalismo en estas 3 primeras presentaciones. Muchas gracias.